En la radio, en YouTube, en el auto, en el celu, en vivo, on demand. En todos lados. En todos lados. En todos lados. En todos lados, con vos. Estás escuchando La Inmensa Minoría. Quiero que reflexionemos juntos, porque yo no había escuchado el discurso que dio Javier Milei cuando le otorgaron el doctorado honoris causa en la Universidad de San Martín de Porres. Por otro lado, me parece que San Martín de Porres es el santo negro, ¿no? O por lo menos había una vieja canción de Rada que hablaba de eso. Pero al margen, es muy impactante. Yo había accedido a fragmentos, a veces pasa, porque hay tanto discurso de Milei, por cierto, que uno no escucha todos entero. Lo escuché, en el medio vi un tuit que había hecho Martín Caparrós, que dijo: me parece muy humillante que un actor se disfrace de presidente argentino y se ponga a decir estupideces para dejarnos en ridículo. Hay que hacer algo para parar la campaña anti-argentina. Obviamente una ironía, se refería a Javier Milei, y está retuiteando otro mensaje de Javier Esmaldone que decía: ¿a ustedes esto les parece normal? Y yo le quiero repetir esa pregunta. Esto que van a escuchar es una síntesis, 4 minutos. ¿A ustedes esto les parece normal? Ayer vino la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y antes de reunirse con parte del equipo, ella estaba con su staff y nosotros, gran parte del equipo de gobierno, y previo estuvo en mi despacho. ¿Saben qué hay en mi despacho, en la mesa donde yo trabajo? Una motosierra. Tampoco inventamos nada, ya estaba en las tablas de la ley. Estaban los mandamientos que le entregó el Creador a Moisés en el monte Sinaí, cuando bajó de la montaña, y estaban los 10 mandamientos. De hecho, en el primer mandamiento, estoy citando el Éxodo, ¿sí? Cuando el Creador le entrega los 10 mandamientos, el primer mandamiento lo que hace es una declaración de libertad. Le dice: yo soy tu Dios, el que te sacó de la casa de la esclavitud, el que te sacó de Egipto. Es decir, el primer mandamiento declaraba la libertad. Si ustedes toman los 100 años previos a que nosotros llegáramos al poder, la tasa de crecimiento promedio fue del 1%. Argentina lleva 26 meses seguido creciendo. Nosotros el año pasado tuvimos un embate político muy fuerte, donde el Congreso emitió 40 leyes destinadas a romper el equilibrio macroeconómico, intentó un golpe de Estado con 7 intentos de juicio político. Además, sembraban el terror en las calles. Y no solo eso, sino que además, en complicidad, empresarios, o sea, empresarios prebendarios, medios de comunicación, periodistas corruptos, profesionales que son sicarios del mal, trabajaban para que todo volara por los aires. No les fue bien, porque la elección ganamos 41-24, o sea, que ganamos al kirchnerismo 41-24. Eso, si hubiera sido una presidencial, implicaba ganar en primera vuelta. Eso gracias al trabajo de mi hermana, que creó un partido. Miren, en Argentina crear un partido puede demandar más o menos 7, 8 años. Mi hermana creó 24 partidos en 6 meses, digamos, uno por cada distrito. Y de los 24 distritos ganamos en 16. Vaya que sí sabe, digamos, hacer cosas las pasteleras. Desde Capital Humano siempre nuestra intención fue que la política social tenía que dejar de ser de regalarle el pescado a la gente y enseñarle a pescar. De hecho, la frase tan famosa en Chicago de Milton Friedman, no hay tal cosa como un almuerzo gratis, es una reflexión o una referencia tomada en torno a la Torá. El pescado gratis era Egipto, el pescado gratis era la esclavitud. Está clara cuál debe ser la elección. Es la filosofía griega, el derecho romano, el derecho natural, los estoicos y los valores judeos cristianos. Si uno toma decisiones en base a esos elementos, ustedes traerán prosperidad y vamos... Miren, nosotros fuimos expulsados del paraíso. Nosotros no podemos volver al paraíso, pero sí
podemos hacer que el paraíso vuelva a la tierra. Eso, digamos, está no solo en el judaísmo, sino en el cristianismo. De hecho, el propio Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea, venga a nosotros tu reino, ¿no? Dios nosotros no podemos volver al paraíso, porque fuimos expulsados, pero podemos hacer cosas que repliquen el paraíso. Si nosotros respetamos la tabla de la ley, el paraíso va a venir a nosotros, la prosperidad vendrá a nosotros. ¿A ustedes les parece normal esto que dijo el presidente? Más allá de las imprecisiones, las mentiras, las falacias, habitualmente Milei cada vez que habla da algún dato falso. No es muy complicado chequear algunas cuestiones. Lo de los 7 golpes de Estado, intentos de golpe de Estado en juicios políticos, hubo sí presentaciones de juicio político, varias, creo que 5, pero ninguna tuvo dictamen, es decir, ninguna tuvo ni siquiera la posibilidad remota de llegar al recinto. Comisión de Juicio Político presidida por Lilia Lemoine. En paralelo, 40 leyes para alterar el equilibrio fiscal, también es falso. Casi todos los datos que dio en este discurso, con esa toga que parece, acá le pusieron el título Harry Potter y el misterio de Milei es, o se hace jugando un poco con la vestimenta, ¿no? No sé por qué se mantiene lo de la toga. Alguien decía hoy en producción, mientras más ampulosa es la toga, menos serio es el honoris causa. No lo sé, tampoco conozco la universidad, no quiero hablar de cosas que no sé. Dice que ganó 41-24, falso. La elección que ganó holgadamente en el 25 la ganó con 40,7% de los votos contra 31,67%. Es decir, todo el tiempo hay algún dato falso. Pero más allá de los datos falsos, después está las tablas de la ley, el paraíso y una cantidad de cosas que vos decís, che, pará, ¿qué es esto? Que creo que es lo que llamó la atención a la gente que lo escuchó de entrada. Yo no lo había escuchado todo. Y esta es una síntesis, ¿eh? Le estamos haciendo el favor a ustedes de darle solamente 4 minutos, un poquito menos de 4 minutos. Pero claro, cuando vos escuchás esto, entendés de pronto que Milei haya firmado un decreto de necesidad de urgencia en el día de hoy, diciendo que va a expulsar a cualquier extranjero que agravie o hable mal de la Argentina. Un decreto de hoy, insisto, decreto de necesidad de urgencia. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la urgencia? Bueno, encontrarla vos. Pero más allá de eso, es otro disparate. Es otro disparate. Pensado esencialmente para tratar de recuperar protagonismo. Hay una preocupación grande en el gobierno porque la mayoría de las encuestas dan un retroceso en los últimos meses de la imagen de Javier Milei y del gobierno. ¿Esto puede ser decisivo para las elecciones que vienen? No lo sé, la verdad que no lo sé. Creo que la falta de una alternativa convincente, concreta, con propuestas, le facilita a Milei la posibilidad de ser reelecto. Pero más allá de esto, ¿no? Porque lo decidirá la gente. Yo me sigo preguntando qué le pasa a alguien que votó a La Libertad Avanza y escucha lo que Milei dice, por ejemplo, en ese momento, ¿no? Alguien que está convencido de que el peronismo no es bueno para el país, que es liberal, pero de pronto escucha esto a Milei, le escucha decir estas cosas, o se entera hoy de este decreto, que obviamente es una especie de gran exageración de nacionalismo, porque va registrando que mucha gente se da cuenta que no tiene en la Casa Rosada a un gobierno que esté defendiendo la soberanía nacional. De hecho, las imágenes de Cristalina Georgieva, con el traje con el mameluco de YPF en Vaca Muerta, participando de la reunión de gabinete, recibiendo del ministro de Economía la camiseta de Argentina con el número 10 de Cristalina, y bueno, te empieza a hacer un poco ruido. ¿Por qué? Porque es el principal acreedor de la Argentina. Y porque además nos ha dado crédito en condiciones irregulares. ¿Para qué? Para que nos endeudemos más. Para hacer obras de infraestructura, para hacer hospitales, carreteras, no. Para garantizar la fuga de capitales. Bueno, y esa persona es la que está sentada en Vaca Muerta, tranquila, diciendo, todo esto será mío, todo lo que dé este enclave de producción petrolera y gasífera va a servir para pagar la deuda. Bueno,
el gobierno que manda una ley de extranjerización de tierra que no tiene precedentes en el mundo por su sumisión, por su entrega de territorio nacional, ¿cómo hace? Te podés pintar de celeste y blanco, pero no te cree nadie. Esa es la necesidad del decreto. Esa es la idea, ¿no? Yo soy el más argentino de todos, yo los voy a defender. Bueno, si nos vas a defender, dejá de tener una política tan sumisa con los Estados Unidos, por ejemplo, o con Israel. Una empresa de ese origen está por explotar petróleo en las Islas Malvinas, por ejemplo. Podrías hacer algún planteo ya que sos tan amigo de Netanyahu. Pero digo, bueno, todo este paquete es lo que a uno lo deja perplejo. Entonces uno dice, pero hay un desgaste, hay una caída en las encuestas. Hay una caída en las encuestas, pero mantiene un 35% de imagen positiva. Es muy sólido el presidente. Por eso me pregunto, ¿no les hace ruido esto? Para mí es un gran misterio, ¿eh? Es un gran misterio. ¿Qué le pasa a la gente que está convencida de que hay que hacer una política más liberal, que tiene que haber menos Estado, etcétera, etcétera? Por eso es una cosa, y esto es otra. Por eso la pregunta me parece válida. ¿Les parece normal esto? Estás escuchando La Inmensa Minoría. Estás escuchando Radio con Voz. La Inmensa Minoría. Solo la información necesaria. La Inmensa Minoría. En Radio con Voz. 12 y 18 en todo el país, 13 grados la temperatura en Buenos Aires en este momento, un jueves donde la máxima está prevista en 18 y el cielo está parcialmente nublado en Capital Federal. Mañana viernes, mínima de 12, máxima de 20 grados, hay posibilidad de algunas tormentas aisladas a la tarde, tormentas fuertes sobre todo focalizadas en la noche del viernes y va a haber tiempo inestable. Desde el viernes a la noche hasta el sábado a la mañana, sábado con mínima de 15 y máxima de 19 grados, después hacia el mediodía va a estar mejorando y lo que resta del fin de semana, sábado a la tarde y todo el domingo con buen tiempo, domingo un poco frío con mínima de 8 y máxima de 16. Bien, después me tenés que contar en privado porque no te necesita saberlo la gente qué va a pasar en Comodoro Rivadavia. Me voy a Comodoro Rivadavia este fin de semana que ya comenzó la Feria del Libro. Es una de las ferias del libro más importantes que hay en la Argentina, ¿eh? Es una de las grandes ferias del libro que hay en las provincias argentinas. Voy a estar el sábado por allí. Sé que va Gustavo Gravia también, sé que va de la gente que conocemos nosotros, ¿no? Para empezar, abrigate porque va a hacer mucho frío. Sí, frío, ¿no? Sí, estamos en mínimas de 3 grados y máximas de 6. Uf. Además es un lindo plan recorrer provincias así, con ferias del libro. A mí me encanta. Es hermoso. Yo cada vez que tengo la suerte de tener un libro, mi frase es voy a donde me inviten. O sea, trato de ir a todos lados. Sí, salvo que sea muy complicado por los viajes, que no se puede hacer un fin de semana, porque muchas a veces se desarrollan no en fin de semana, pero si no viajo, sí, está buenísimo. Además me permite hablar con periodistas, tomar contacto con las realidades de... Tenés que venir a mi librería, Reinaldo. Sí, ya te dije que tenemos que fijar fechas. Sí, los clientes me lo dicen. No lo invitaste. Él dice que va donde lo inviten. No, porque me dice tenés que venir, pero no me dice, claro. No me dice tal día. Tienes razón. Organicemos tal día voy, por ejemplo. Sos peor que la CGT, nunca pone la fecha. Pone la fecha, sí. Amago. No pone la fecha, es cierto. Había leído ahí que creo que ATE hace una medida de fuerza el lunes, ¿no? ¿Puede ser? ¿Por qué no la corren al 6 de agosto, chicos? Nada, una sugerencia, ¿no? Para así ayudan a la movilización, ya que se va a ir a una protesta importante, a lo mejor estaría bueno resumir todas en un mismo día. Insisto, va a ser muy importante lo que pase en el Congreso el día 6 de agosto, cuando quieran aprobar, bajo el eufemismo de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una ley que permite la compra de territorio nacional por parte de empresas, países, incluso en zona de frontera, incluso en lugares donde haya reservas de agua dulce o algún otro recurso natural. Bien, no sé por dónde querés arrancar. ¿Querés que arranquemos por el Banco Central, profe, no? Arranquemos por el Banco Central, va a haber la cadena noticia nacional. del día es esa, ¿no? En cuanto a economía. En cuanto a economía, sí. Para mí la noticia del día es que juega Independiente. Creo que a la misma hora de la cadena nacional, con lo cual estoy complicado, pero vamos a hacer lo que se pueda. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ver la cadena nacional? No, vas a ver el partido y no me después comprometa, No, vas a ver el partido y después vas a ver. Después voy a ver los highlights. Sí. Espero que dé cadena nacional así vestido de Harry Potter como hizo en San Martín de Porres. Habló, mira, a propósito, Javier Milei, en esa misma conferencia que dio ahí en Hogwarts, se refirió al proyecto de Carta Orgánica del Banco Central que va a enviar al Congreso, que va a presentar formalmente esta noche,
y decía lo siguiente. Bueno, vamos a terminar con 91 años de estafa. Y no solo eso, porque va a volver a ser la función del Banco Central preservar el valor de la moneda. Va a estar prohibido financiar de manera directa o indirectamente al fisco. Se lo considera una estafa y al ser considerado una estafa va a ser una asociación ilícita, por lo cual van a ir presos el presidente del Banco Central y el directorio, el Poder Ejecutivo y diputados y senadores que aprueben presupuesto que implique déficit fiscal financiados con emisión monetaria, porque es una falsificación. La falsificación de dinero es un delito penal y además no es carcelable. Por lo tanto, aquellos que decidan violar el equilibrio fiscal van a terminar presos. Esto es un poco la pata populista, si querés, de lo que va a presentar hoy Milei. Esto es restringir el mandato del Banco Central, que quede adecuado exclusivamente al control de la inflación, algo que ven bien incluso desde algunos sectores de la heterodoxia económica, más allá de que no tenemos los detalles del proyecto, que el Banco Central tenga como único mandato preservar el valor de la moneda. Bueno, es algo que en realidad tiene cada vez menos discusión. No quiere decir que no la haya, no quiero validarlo con esto, pero sí que leía mucha gente diciendo desde la heterodoxia, no está mal que se piense en una reforma del Banco Central. Eso te quería preguntar. ¿Qué ves vos? Porque, a ver, yo no entiendo demasiado, ¿no? Pero digo... Yo tampoco, y hago esto hace 20 años, así que no te pasa nada. No, pero digo, vos decís, che, pará, evitemos que el Banco Central emita guita solamente para cubrir el déficit. Exacto. En un principio no parece un disparate. No parece un disparate, yo te lo pongo de esta manera. ¿Qué hubiera pasado en la pandemia con el mercado de deuda cerrado? Claro, salvo una excepción. Y una prohibición por mandato del Banco Central de emitir dinero para financiar al Tesoro. No hubiera podido hacer lo que hizo el gobierno en este caso, que es hasta pagar sueldos, ¿no? Pagar sueldos de las empresas privadas. Recordemos sí. que había un programa en el cual el gobierno pagaba los sueldos de las empresas privadas, entre otras cosas. Pero bueno, más allá de eso... hay algunas cuestiones. Mira, Javier Milei publicó el domingo una columna en el diario Clarín en la que argumenta por qué quiere ir a restringir el mandato del Banco Central, pero marca los 5 lineamientos que va a tener la reforma. Y me voy a detener en alguno de ellos. Ya te decía esto de reducir el mandato, de simplificar el mandato, de que sea preservado el valor de la moneda. Restringe mucho el envío de dinero, de pesos al Tesoro, a la política. No solo los adelantos transitorios, que es esto, pedirle plata, por ejemplo, para financiar lo que puede ser un gasto público en la pandemia como en cualquier otro momento, sino incluso las utilidades. Las utilidades del Banco Central, ahí Milei dice que van a distinguir entre dos tipos de utilidades, las que son utilidades contables, por ejemplo, una devaluación de la moneda, lo que hace es que como el Banco Central tiene dólares y activos dolarizados en su balance, bueno, en pesos ese balance tiene una ganancia contable extraordinaria, que lo que suele ocurrir, incluso con este gobierno, es que se la traspasa al Tesoro para que use esa plata para cubrir sus gastos o, como hace el gobierno actual, para tener de reserva, por ejemplo, en algún caso en que no puede renovar una deuda en pesos, acude a esa cuenta de pesos que tiene, que le transfiere el Banco Central. Dice Milei que eso se va a restringir. Una de las dudas que se plantea acá respecto de esto es que hoy el Banco Central, incluso en la gestión de Javier Milei, o principalmente en la gestión de Javier Milei, no es independiente. No es independiente desde la composición de los equipos ni desde la política pública. Desde la composición de los equipos, porque el que maneja el Banco Central, el presidente del Banco Central, es Santiago Bausili, el ex socio de Toto Caputo en la consultora Anker. Además, laburan en sincro. Y no está mal que laburen en sincro cuando estás tratando de estabilizar una economía independientemente de lo que pienses vos de la política económica. ¿Por qué laburan en sincro? Primero porque ahora el que emite deuda para quitar pesos del mercado es el Tesoro, no es más el Banco Central. El Banco Central no emite lo que eran Levax, Lelix o lo que fuere, sino que esa deuda ahora recae en poder del Tesoro. Entonces, por ejemplo, si el Banco Central tiene que comprar dólares, emite pesos. Si esos pesos no los quiere el mercado, cosa que está pasando, el gobierno nota que no hay demanda de pesos y por eso después aparece el Tesoro con la aspiradora y retira todos esos pesos del mercado. O sea, hay una coordinación ahí O sea que esto que va a prohibir lo está haciendo el gobierno. Bueno, hay que ver cómo lo dibujan esto. En principio lo que podría decirte el Banco Central es: yo
sigo defendiendo el mandato de controlar la inflación. Para eso hay que retirar pesos del mercado. Si el Tesoro no retira esos pesos, yo no puedo salir a comprar dólares, por ejemplo. Pero otra de las cuestiones que me parece que es la que está empezando a aparecer como principal alerta es que Milei quiere cambiar la manera, el mecanismo de remoción de las autoridades del Banco Central. Lo que dice es que quiere ir a una ley en la cual, para remover a las autoridades del Banco Central, para garantizar la dependencia de este mandato, se requieran los 2/3 de ambas cámaras. Lo que trascendió de fuentes oficiales es que junto con el proyecto de ley de Carta Orgánica, o inmediatamente después, va a ir un proyecto para designar a Santiago Bausili como presidente del Banco Central, ya no en comisión, sino votado por el Congreso. Claro, porque está en comisión ahora. Está en comisión como el resto de las autoridades. Si el gobierno quiere blindar a las autoridades actuales del Banco Central, que como te decía son funcionarios de primera línea del gobierno, hoy festejan al presidente. El presidente incluso publicó una columna en el Banco Central, en la página web del Banco Central el año pasado, para defender la política monetaria. O sea, no hay independencia de ningún tipo, pero si ese tipo que no es independiente va a quedar como garante de un Banco Central, comillas, independiente, ¿qué va a pasar? Que es una especie de blindaje a esta política económica, gobierne quien gobierne. Un poco lo que ocurre en Perú, donde vos tenés a Julio Velarde, que es el actual presidente del Banco Central, desde hace 20 años como presidente del Banco Central. Asumió en septiembre de 2026 Julio Velarde Flores. Atravesó distintos gobiernos. Tiene una política también de defensa del valor de la moneda muy marcada. Asume un país que también era como bimonetario, como el actual, lo sigue siendo, pero como para combatir eso y que prefirieran soles, la moneda peruana, el tipo puso las tasas en estratosferas y le dijo a los ahorristas, bueno, podés ahorrar en soles y te va a ir mucho mejor. Hizo políticas de inflación, de control de la inflación, de metas de inflación targeting. ¿Fue eficaz? ¿Es eficaz? Funcionó muy bien desde el lado ortodoxo, bajó mucho la inflación, la puso en los niveles más bajos de América Latina. En Perú es más fácil remover al presidente que al presidente del Banco Central. Ahora, todo abogado del diablo, ¿no le generó una estabilidad económica a Perú, pase lo que pase con la política? Sí, con 70% de informalidad laboral por lo bajo. Con una economía de enclave que retiene la riqueza en esos sectores, en la minería. Y no hay más que eso. Y no hay tampoco ambición de que eso mejore, de que eso redunde en un mayor bienestar al pueblo. Pero independientemente de lo que podamos pensar, porque podemos decir que la Fed, la Reserva Federal, también tiene una independencia de mandato. Incluso Trump los ha insultado un montón de veces. Ahora designó al actual presidente de la Reserva Federal porque se le venció el mandato al anterior. Y sin embargo conviven. Fenómeno. Ahora, no... Si quien va a quedar como el próximo Velarde Flores, claro, es Santiago Bausili, que es el socio del ministro de Economía actual, lo que uno puede presumir es que lo que intentan hacer es blindar la política económica futura, gobierne quien gobierne, como vienen haciendo con un montón de otras leyes que viene votando el Congreso, que tienen este seguro anticambio de gobierno. El RIGI, que te da estabilidad por 30 años, y si alguien te la rompe, podés ir al CIADI o donde vos quieras. La inocencia fiscal, que el tapón fiscal de la AFIP, que impide que se revisen cualquier actuación una vez que entraste en la inocencia fiscal. Lo que fue el anticipo de impuesto a los ingresos brutos, con los cuales el gobierno recaudó un ingreso extraordinario, pero les blindó el aumento de alícuotas a los impuestos patrimoniales hasta 2038, si mal no recuerdo, a quienes entraron a ese régimen. Entonces, todo eso lo que está buscando es que el que venga después no puede ir por otro lado. A ver, hay una declaración de Javier Milei de hace media hora aproximadamente, no sé dónde fue, pero lo vamos a escuchar. En Instagram, lo publicó él, a ver, un anticipo seguramente de lo que va a ser esta noche. A ver. Los mismos políticos que te decían, estamos cuidando al país, emitían e imprimían, a más no poder. ¿Cómo me encanta emitir billetes? ¿Qué dijiste, Cuquita? Bueno, los que no están viendo es el hombre araña el que entra a atacar a los que están emitiendo. Ahora con la renovación de la Carta Orgánica no van a poder imprimir más. Cuquita. Es raro porque el Cuquita hace como Milei. Sí, perdóname. Qué vergüenza. ¿Qué es esto?
Es el hombre araña. Él la cuenta el presidente, sí. Que a él le encanta, él cree que es eso, que es Ulises, que es Superman, que es el hombre araña. Bueno, hoy a las 8 de la noche el anuncio del presidente, que entre otras cosas, según dice el profe Rafael, lo va a dejar a alguien independiente como Bausili. Bueno, eso lo tiene que aprobar el Congreso también, ¿no? Para que vean qué importante es el Congreso de la Nación y qué colaboración tan impresionante le están dando desde el PRO ni hablar, ¿no? El PRO está subsumido ya en la libertad avanza, pero la colaboración que le da el radicalismo esencialmente, que no es menor, hay 10 senadores ahí que determinan todas las votaciones. Y un sector importante, el peronismo. El peronismo provincial, ¿cómo acompaña? Vamos a ver si acompaña también, por ejemplo, que sea Bausili el que quede ahí en el cargo de presidente del Banco Central. Son las 12:32, en un ratito volvemos. Entre otras cosas, quiero saber si Rosalía fue detenida o no y expulsada, como dice el decreto de necesidad de urgencia que firmaron hoy. Sos parte de la inmensa minoría. Con Reinaldo Sietecase, periodismo justo y rock and roll. Hasta las 14. Vos también sos parte de la inmensa minoría. ...37 pasaron de las 12 en todo el país. A esta hora estamos con 13 grados 9 décimas de temperatura en Buenos Aires... ...en un jueves donde la máxima está prevista en 18... ...y el cielo está algo nublado en Capital Federal. Bien. Los fanáticos de Rosalía, los que tienen entradas y quieren verla, están preocupados, ¿no? Porque está el decreto y como Rosalía fue una de las enemigas de la Argentina, sí. prácticamente, contemos también por qué, ¿no? Quiero saber qué pasó con ella, si está acá en Argentina, si va a poder cantar. Rosalía está en Argentina, aterrizó a las 2:15 de la mañana en Ezeiza, en una zona de Ezeiza que no conocemos porque es una zona para aviones privados. Para Rosalía. Así que no estamos a esa altura, de hecho estamos viendo el avión privado en el que llegó Rosalía, con mucha seguridad, la verdad. Muy poco luqueada también, quiero decir. O sea, como viaja cualquiera en avión. Viste que a veces se bajan, está bien, a veces se bajan y están muy arriba, ella no. No, ya normal, con un jogging, cómodo. Sí, con un busito, sin maquillaje y demás. No sabemos dónde se está hospedando Rosalía. Creo que están resguardando un poco la seguridad de Rosalía. Está en un búnker. Me parece bien. Bueno, finalmente aterrizó y tendrá sus shows el 1, el 2, el 4 y el 6 de agosto en el Movistar Arena. 4 conciertos. Están llenos todos los Movistar Arena de Rosalía. No parece ser que nadie haya devuelto su entrada ni que no vaya a ir más allá de lo que han pagado por la entrada de Rosalía. Fue algo menor lo que hizo tampoco, ¿no? Fue una pavada, porque en realidad compartió un video de Mia Khalifa, la ex actriz porno, donde Mia Khalifa decía que nosotros los argentinos éramos unas perlas, que perla significa que somos egocéntricos, egoístas, etcétera, etcétera. Y ella dijo, yo compartí eso solamente porque estaba poniendo mi canción, no pasó nada. Bien. Bueno, Rosalía también estuvo en Chile. Y sucedió algo que también me divirtió y parece que, pobre, ella no la pega. Entre lo de Argentina y lo que le acaba de pasar con Chile es como que no está teniendo buen vínculo. No está teniendo con un los buen países. momento, no está en un buen momento. No está en un buen momento, ¿Qué pasó porque en Chile? escuchen lo que pasó durante el show de Rosalía. Que tiemble y que retumbe la tierra. ¡Sí! ¡No! ¡Mami, no! Rosalía, antes de cantar una canción, grita en Chile que tiemble y que retumbe la tierra. Entonces los chilenos empezaron a gritar no. Claro. Y es tierra de terremotos, no es un buen lugar como para meter eso. Claro, no era el lugar adecuado para decir que tiemble la tierra. Espectacular. Pobre Rosalía, que no sabe que tal vez tienen algunos problemitas justamente con los temblores, con los movimientos de la tierra. sísmicos, ¿no? Sí. Así que la gente le gritaba, no, Rosalía, no. Pero bueno, ya está en Argentina, tendrá sus shows. Seguramente va a decir algo el 1 de agosto en su primer Movistar Arena sobre lo que pasó con Argentina. No podrá evitar hablar de eso Rosalía, pero nada, nadie devolvió sus entradas, todos van a ir a ver a Rosalía, se hicieron los malos y ya los vamos a ver ahí en el Movistar. Bien, seguramente no va a pasar nada. Bueno, acaban de anunciar que Brasil dispuso que Julio Vitelli retorne a la sede diplomática de Buenos Aires tras haber sido llamado a consultas, ¿no?
estarían desescalando el conflicto diplomático que se abrió con los insultos de Javier Milei a Lula y a uno de los miembros del Supremo Tribunal de Brasil. El presidente Lula autorizó el regreso del embajador a Buenos Aires, lo que marca cierta distensión, ¿no? Es un dato importante. También le contestaron, ¿no? Por un lado, el ministro de Hacienda, o sea, también le cruzaron, ¿no? Le dijo payaso al ministro de Hacienda, la ironía de Lula diciendo quién es. ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este tipo? ¿Quién es ese cara? ¿No? Bueno, lo cierto es que habrían dado por terminado los cruces. Lo más importante, me parece acá, es que claramente se ve el rol que cumple Milei en América Latina, ¿no? A la hora de tratar de incidir en la elección de Brasil, de octubre en Brasil, que es muy importante. Brasil es la nota disonante, si se quiere, en América Latina hasta ahora. También pasa en Uruguay, pero en general las últimas elecciones, los últimos procesos electorales han terminado con triunfos de partidos conservadores o de derecha, y Milei de alguna manera se hace cargo de esto. Ayer le preguntaron a Kirchner, ¿no?, si Milei no era, como lo calificó incluso el The Guardian, una suerte de embajador de Trump, gendarme de Trump. Él dice que no, que sí. Ojalá, hay coincidencia, sí, claro, que hay una coincidencia con los Estados Unidos muy fuerte y además una empatía muy fuerte con entre Donald Trump y Milei. Veremos cómo le va a Milei también, por cierto, en las elecciones de noviembre. Eso va a determinar, por supuesto, muchas cosas, ¿no? A Trump, perdón, muchas cosas. Y a Milei también, porque Sí. depende de qué fortaleza obtenga Trump después de ese momento. Sí, sin ninguna duda. ¿Qué tenés por ahí, Garba? Hablando de Milei, podemos empezar por lo que se desató como la guerra. Yo lo pondría como una pregunta: la guerra de las ex, porque la visita de Fátima Flores a Perú, que avivó los rumores de reconciliación con Milei, a pesar de que ella dijo que fue a Perú porque es amiga desde hace años de Keiko Fujimori, dato que no teníamos. Entra Antonio Bandera también, porque se conocieron en una ceremonia organizada por Antonio Bandera. Toda la anécdota es rarísima. Todo muy distópico. Pero el tema es que, lógicamente, empiezan a ir a buscar a las exparejas de Milei y van a buscar a la más reciente, que es Yuyito. Yuyito todo el tiempo dice que no se va a meter, que no va a hablar de eso. Sin embargo, va entrando y va subiendo el tono. Y esto dice en su programa de televisión sobre la posibilidad de que Milei y Fátima se hayan reconciliado. A esta otra, la imitadora, a ponerle el micrófono para que venga a hablar, y no tengo más ganas, me la fumé 3 años, basta. La imitadora, le dijiste. Es imitadora, sí, por supuesto. Bueno, sí, es actriz, es de es profesión cómica. imitadora. Es de profesión imitadora, chicos, o no, estoy equivocada. Hace imitaciones. Mira, se reí, se va a ofender Fátima. No, pero pará. ¿Qué quieren que haga? Pero Bueno, viste viste que no puedo decir nada, porque ahora van a decir, ay, dijo la imitadora. ¿Y si es imitadora? Bueno. No está mal que diga imitadora igual. No, pero lo dice bajándole el precio. Le baja el precio, ¿no? Le baja el precio. Igual tenés una Yuyito ahí que dice no, pero se va metiendo. Hay una ventana temporal que no se entiende, porque ella dice, me la fumé 3 años. La relación de Yuyito y Milei no duró 3 años. ¿Qué? No es del 2023, está contando 24, 25. No duraron 3 años ellos. No entiendo la ventana temporal de qué es el me la fumé 3 años. Y además recordemos que Fátima estaba en pareja con Milei iba a una entrevista con Yuyito. Yuyito, medio que en medio de la relación con Fátima, se lo levanta en la entrevista. Sí. Y ahora se habla de que habría vuelto con Fátima. El tema es medio que piratón el presidente. Pareciera, ¿no? Y tiene un target, porque claro. Todas son rubias, voluptuosas. Sí. Bien. Y Yuyito redobla la apuesta y no se queda ahí, sino que describe de esta manera a Fátima Flores. A mí no me interesa si sale con la mona chita, con esta o con la otra, o tiene un harem. No me interesa, no es mi tema y no me voy a meter en esa, ¿me entendés? Pero especialmente, si yo sé que van a aprovechar el micrófono para entrar a... Yo no me interesa ser agente de prensa de nadie. Bien.
La monachita metió, Le no sé tira por la qué. monachita Sí. y está diciendo que Fátima necesita usarla a ella para hacer de prensa. Por Bueno. supuesto que van del otro lado a buscar a Fátima y Fátima... Pará, los mobileros de los programas de espectáculos hacen un picnic con esto. Espectacular. Lo que pasa es que Yuyito, al tener un programa, necesita que sea visto, porque es un programa nuevo en Net TV, no va a darle ninguna nota a ningún cronista. No, escúcheme va a esperar en a mi todos. programa, Espera, claro. Voy a abrir, como Reinaldo con una editorial, Está voy a bien. abrir con una editorial sobre Sí. mi relación con mi ley. Obvio. La van a buscar a Fátima y Fátima no se queda en el molde y le responde Yuyito. Estoy tan orgullosa de ser una simple imitadora. Amo mi carrera y la gente me ama por eso, así que bendiciones. Además yo soy una artista popular, cercana a la gente, la gente me quiere la por gente, eso. no como vos. Me llevo muy bien con la prensa, yo los amo. Yo Y sí amo doy cada notas, no nota como que me vos. hacen. Ya lo sé. Y, No- los, no te y quiero- los que ladran sigan ladrando. Que siga- La Fátima sigue avanzando. Yuyito, seguía haciendo guau, guau, guau. O miau. No. Yuyito hace miau. Yuyito hace miau. Ese es un chiste. No, terrible. Amigo, bueno. Qué fuerte. Y por supuesto que esto no queda acá, sino que Fátima está haciendo lo que para mí tiene que hacer, que es... Si vos vas a escalarla, yo te respondo con mi talento y empezar a contestarle con personajes. Para mí en algún momento esto tiene que llegar a Fátima haciendo un personaje de Yuyito González. Pero en medio de esto, Fátima le responde como Moria. Fati, sabés que Yuyito empezó un programa hace muy poquito y ella ayer fue muy gracioso porque terminó su programa diciendo no voy a hablar ni de Fátima ni de Milei, hizo un comunicado de 2 renglones, vino acá y habló de Fátima y de Milei. ¿Vos pensás que te está usando para levantar el programa nuevo que tiene en Net? Buena pregunta. Me impresiona mi fama, me impresiona la fama de la señora Fátima Flores. Fama nacional e internacional, caída de mandíbulo total. Imagínate tú, la señora tiene un carisma que se lleva el mundo por delante, llena teatro, llena estadios, taquillera de hace años. Las demás, ¿quiénes son? Nada, colgada de bragueta. Buenísimo, buenísimo. A mí me Dios quiere la mío. gente. Yo le Buenísimo. respondo a la prensa, vos sos una colgada de bragueta Y haces miau. y haces miau. Dios mío. Y mañana Yuyito. Y después le contesta Fátima. Y Yuyito, y Fátima. Quizás lo tenemos merecido, chicos. ¿Qué quieren que les diga? A lo mejor lo tenemos merecido. Quería contarle algo, no sé si lo alcanzó a ver el profe. ¿Leíste lo de el impuesto que quiere aplicar Mandani? No sé si llegaste a la segunda vivienda de millonarios. Sí, bueno, Es estaba espectacular. estaba en su campaña. Bueno, mira, ayer estaba leyendo esta crónica que hacen Guillermo Indiar, que es el corresponsal de La Nación en Estados Unidos. Mirá cómo arranca. La sobrina del presidente norteamericano Mary Trump, una psicóloga clínica y escritora que se convirtió en una feroz crítica de su tío, posiblemente haya encontrado la semana pasada en el buzón de su hogar de Nueva York una carta de notificación con el sello del alcalde Zoran Mandani, un aviso de que ya había entrado en vigor el nuevo impuesto a las segundas residencias de lujo, en el que el líder demócrata socialista busca impulsar el financiamiento de sus programas sociales. Pero Mary Trump no es la única de las integrantes de la lista de millonarios de la alcaldía de Nueva York, que están entre los posibles afectados por el nuevo gravamen, conocido como residencia secundaria en la jerga inmobiliaria y cuya publicación en las últimas horas con nombres, direcciones y valor de mercado de las propiedades podría recalentar la tensa relación de Mandani con la élite de la mayor metrópoli de los Estados Unidos. Si tiene una segunda vivienda en la ciudad de Nueva York con un valor superior a $5 millones, revise su correo cuando vuelva a los 5 distritos porque tiene una carta esperándolo, había advertido Mandani el jueves pasado en su cuenta de X. En su mensaje, el joven alcalde, de fulgurante irrupción política el año pasado con su triunfo electoral, también informó que ese mismo día habían empezado a enviarse las cartas para avisar a los propietarios de la aplicación del nuevo impuesto sobre las viviendas de lujo no utilizadas como residencia principal en el año 26-27. La mejor ciudad del mundo merece los mejores parques, bibliotecas y escuelas del mundo. Eso solo es posible cuando todos pagamos la parte que nos corresponde, justificó. La medida, que entró en vigor el 1 de julio, forma parte del impuesto pied a tierra, ¿no? Fue impulsada tanto por la administración municipal como por la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, con el objetivo de recaudar unos $500 millones anuales para ayudar a cerrar el déficit presupuestario de la ciudad. Lo leo porque me parece alucinante, Buenísimo. porque es parte de la discusión que se está teniendo en este momento en el mundo, ¿no? Bueno, publicó la lista
que va a identificar, no sé si todos pagan, pero dice, mira la nota, ¿qué figuras y celebridades están en la lista de potenciales afectados por el nuevo impuesto? El director Woody Allen, el CEO del conglomerado mediático Viacom, hasta hace poco dueña de Telefe, ¿no? Philip Dauman, el director y guionista Darren Aronofsky, la estrella televisiva Donny Dosh, el galerista Adam Liederman, el secretario de Comercio Howard Lutnick, por una propiedad de $37 millones, de la cual el funcionario es fideicomisario. Bueno, Jenica Zaharia, la ex mujer del gestor de fondos de Joe Paulson, bueno, y sigue la lista. Dice el Wall Street Journal que serían 960.000 propiedades, lo cual es un montón, porque lo que dice la alcaldía de Nueva York es que son 10.000 los inmuebles que estarían alcanzados. Uno puede presumir que habrá 960.000 debe propiedades comunicarle a todos, claro, de más de $5 millones, pero que no todas esas son segunda vivienda. Exacto. Y acá el vocero es el Wall Street Journal, que es el vocero de los que tienen esa segunda vivienda, que es el diario del mercado. Sí, hay mucho enojo, te imaginas. Mirá, acá le dice, le critican, es una medida imprudente y absurda, sobre todo teniendo en cuenta que en esta lista podría haber miles de propiedades que no califican como segundas residencias o cuyos propietarios lograrán impugnar con éxito su inclusión, dijo al New York Post el líder de la minoría del Consejo Municipal, el republicano David Carr. Ahora, no hay ningún disparate, che, si vos tenés una segunda vivienda que vale más de $5 millones, ¿no está bien que pagues un porcentaje chiquitito de ese valor? Es que la base es altísima. Pero 5 millones de dólares es altísimo. De segunda vivienda. Sí, no vivienda. es una vivienda, uno presume, destinada al mercado de alquiler, digamos. Claro. Si vale $5 millones, no es que Claro. la tenés ahí y que le estás quitando oferta al mercado de alquiler, sino que está diciendo a un tipo que tiene una vivienda que usa de fin de semana o cada tanto y qué sé yo, que pague un impuesto por esa vacancia, un impuesto patrimonial por esa vacancia como para cubrir políticas públicas. Y es parte de la discusión de que están tratando de hacer muchos países y muchos estados de cómo hacer para que los mega ricos paguen un poco más en función de todos estos capitales que tienen. Hablábamos hace un tiempito de lo que está tratando de hacer California, que es cobrarle un impuesto extraordinario a las grandes fortunas de Silicon Valley para financiar gastos de salud. Lo que están haciendo los tipos es mudar su dirección fiscal. Sí. Se mudan a Miami. No, lo que es impactante es que nadie no quieran soltar nada, tipos que tienen tanta, pero tanta guita. Pero aparte estamos hablando de tasas bajísimas, porque en el caso de... Sí, creo que es medio punto, ¿no? Era 0,8% en el caso de que sea una de 5 millones. Si ya tenés un condominio, una cosa muy grosa, puede llegar a 6,5, que también sigue siendo bajo. El 1% de 5 palos es 50.000. Sí. El 1% de 5 es 50.000. Bueno, Como un impuesto anual, no es mucho. no parece un disparate. Pará, y estamos hablando de menos de 1%, ¿eh? Estamos hablando Sí, de menos. tener 5 palos 0,8%. es menos, claro. Estamos hablando de mega ricos, no estamos hablando de gente que tiene un poco de dinero, que se puede comprar una segunda casa. Está hablando de segunda vivienda de más de $5 millones. Pero bueno. Y además una discusión que suele darse también en Argentina, que es cómo no aplicar algún impuesto que tenga que ver con algo productivo. En lugar de afectar áreas productivas, estás sacando recursos para dar más equidad. Pero claro, no es demasiado complejo, ¿no? Pero digo, no, ¿por qué lo quería traer ayer cuando leí el artículo de Didier, que está muy bueno? A ver, es una discusión en el mundo esta. O sea, ¿cómo haces vos para equilibrar un poco las condiciones? ¿Cómo haces para que la cancha se acomode un poco? Mira, aprovecho, puede ser la introducción para el tema que querías contar vos, que tiene que ver con la educación. Sí. Hoy se publican en algunos diarios como algo muy positivo, que por supuesto lo es en un aspecto, que más chicos terminan el secundario. Así es. Argentinos por la Educación lanzó un informe que dice que Argentina alcanza un 75% de terminalidad de secundaria, pero queda a mitad de tabla de América Latina. A ver, es una buena noticia que el 75% de los jóvenes entre 19 y 24 años terminan la secundaria, pero estos datos tienen grises. Primero, el informe El primer gris, que es 75%, a mí no me parece tanto. No es tanto. Claro. Ese es el primer gris. Hay un 25%, 1 de cada 4 que no termina el secundario. Sí. Exactamente. Estamos hablando de datos de 2014 a 2024. A ver, esto es así. Primero, es un buen dato porque en 2014 estábamos hablando del 61,9% de chicos de entre 19 y 24 años que terminaron el secundario y ahora aumentó, son 12,7 puntos porcentuales de aumento para 2024. Eso está bien, es un buen dato. Sí.
pero persisten las brechas socioeconómicas. Y ese es un muy mal dato, porque entre los jóvenes de 19 a 24 años pertenecientes al quintil de menores ingresos, o sea, los 20%, o sea, el 20% de los más pobres, exactamente, solo el 59,6% termina la secundaria, mientras que los más ricos, el 20% más ricos, terminan el 92%. O sea, hay una brecha del 32,4 puntos porcentuales. Es muy grande esa brecha. Si nacés en una casa de Recoleta, tenés más chances de terminar el secundario que si nacés, no sé, por decirte un lugar de capital, Lugano. Exactamente. Y es mucho más grande la brecha que en varios lugares de América Latina. Porque, por ejemplo, y este dato es uno de los que a mí me llamó la atención, en Perú tenés una brecha muy corta. Primero esto, el 82% en 2014 terminaba la secundaria. Para 2024 el 92%, altísimo, un número altísimo. Y una brecha de menos de 10 puntos porcentuales en los niveles socioeconómicos. Esto me llamó la atención. Lo mismo pasa en Chile. El 81,8% lo terminaba para 2014 y en 2024 ya llegaron al 91,5% de alumnos que terminan la secundaria. Pero eso ¿qué quintilo es en general? No, esto Chile. Es en general. La brecha en Chile es del 10,7 puntos porcentuales. Acá el 30. Es muy corta, acá el 30, exactamente. El que peor está es Uruguay, que tiene una brecha socioeconómica de 62,7 puntos porcentuales. Es muchísimo. Ahora, yo me preguntaba, ¿qué pasa con Perú? Que está tan bien a nivel educativo, tiene una brecha baja, el 92% de los alumnos termina la secundaria. Porque otro gris del que se habla también en Argentina y demás de esto, bueno, sí, subió el nivel de los chicos que terminan el colegio, pero bajó la calidad educativa. De golpe no puedes repetir quinto año, de golpe ya no te llevas una materia entera, sino que te llevas un solo tema. Esas cosas pasan, no hay una regla nacional, sino que cada jurisdicción pone sus regulaciones en las escuelas y demás. Pero en el caso de Chile no pasa esto, porque de Perú, no pasa esto, porque las evaluaciones de PISA, por ejemplo, que son estas evaluaciones que se hacen a nivel mundial para conocer el nivel educativo, les va muy bien. Y además, por ejemplo, Keiko Fujimori, en uno de los mensajes que dio cuando asume, dice que la educación pública deberá volver a ser la verdadera herramienta de igualdad y movilidad social en Perú, o sea, pone el foco en la educación pública para justamente seguir acortando la brecha socioeconómica, que no es tan alta si la pensás en América Latina, y dice, no bastará que los niños se encuentren matriculados en las escuelas, porque el gobierno se va a enfocar en el aprendizaje de los escolares a fin de reducir las brechas educativas. O sea, se piensa en esto, a diferencia de lo que está pasando en Argentina hoy. Estos datos son de 2024, hasta 2024. Hay que ver qué pasa si seguimos sosteniendo esto de, bueno, la educación la va a tener el que la pueda pagar, ya sea en la secundaria incluso tiene que ver o con un en la concepto universidad. que el gobierno empuja, ¿no? Exactamente. Cualquier cosa que quieras hacer lo tenés que hacer por tu cuenta. El Estado no tiene por qué hacerse cargo. Claro, es que, y aparte que se está instalando muchísimo esta idea de la universidad, ¿para qué la querés? Viste que antes era algo que incluso en familias de niveles socioeconómicos bajos era una obligación casi, que tus papás te decían, a ver, mi familia no hay ningún universitario. Para mi mamá era una obligación que yo vaya a la universidad. Y así era siempre. Ahora hay un mensaje de, che, la universidad capaz no es tan necesaria. Y eso empieza a pasar lo mismo con los secundarios. Lo que sí es ver de qué lado lo tratás. Me parece que las medidas de hacer la secundaria un poco más fácil para que las puedan terminar, está bien porque es necesario que la terminen, pero al mismo tiempo decís, bueno, igual... No, bueno, porque también perder la calidad educativa hace que después no puedas desarrollarte en un laburo o en la universidad, ¿no? Para eso hay que mejorar las situaciones de las familias. Ni hablar, es bastante complejo. Bueno, si alguien quiere profundizar, es el informe de Argentinos por la Educación. Hoy está desplegado, creo que en casi todos los diarios, Tapa de la Nación, por ejemplo. Por eso estábamos tratando de desagregar ese dato de, en principio alentador, de que más chicos terminan el secundario, pero claro, cuando ves que 1 de cada 4 no, y cuando ves que en el caso de las personas de menos recursos, solo el 59% termina la educación secundaria, es más para alarmarse que para tranquilizarse. Ya volvemos. Estás escuchando La Inmensa Minoría con Reinaldo Sietecase por Radio con Vos. La Inmensa Minoría en Radio con Vos. Quizás se sorprendan
por el tema que quiero tocar. Pero a mí me parece importante. Justo hoy me llegó una invitación a un documental que se va a exhibir el 4 de agosto en la Casa de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a las 5 de la tarde, que se llama La Ruta de los Notables. Es la ruta de los bares notables que tiene la ciudad. Y coincide con el aviso, con la alerta que me dio. Yo tengo una sobrina que está dedicada al tango, que vive fuera del país hace mucho tiempo. Hace base en Atenas, pero bueno, se llama Marisol Morales y la cruzan alguna vez, una bailarina extraordinaria. Y muy amargada, me pasa un dato alarmante. Me dice, estoy muy triste porque está por cerrar Los Laureles. Los Laureles es un bar de barracas que está en la esquina de Iriarte y Goncalves Díaz y es de 1893. 1893. Es un lugar que empezó siendo una pulpería, ¿se imaginan? Y por donde pasaron, entre otros, Eduardo Arolas, dice que tomaba copas ahí. Ángel D'Agostino se juntaba con Cadícamo ahí en Los Laureles. Y desde hace tiempo es un reducto vinculado al tango. Va la gente a cantar. Tiene una dinámica parecida, por lo que vi, me vi un documental sobre Los Laureles, una dinámica parecida a lo que fue el bar del Chino, que se hizo tan famoso, donde la gente cantaba incluso sin micrófono, y vos te quedabas ahí, escuchabas cantantes populares extraordinarios, en general acompañados por guitarra. Y digo, ¿vale la pena que le dediquemos unos minutos al cierre de un bar? Y a mí me parece que sí, ojalá sirva para algo, ojalá sirva para salvarlo. Hay algunos bares notables que han sido salvados por extranjeros en la Argentina, que gente con dinero, que le gusta el tango, se entera, por ejemplo, de esto y dice, bueno, voy a ver cómo hago para invertir y salvar el lugar. Ojalá pase algo así, porque es muy difícil esperar algo del Estado en estos casos. Miren, hace un tiempo me tocó, hace muchos años, yo no había venido a Buenos Aires, o sea que hace más de 25 años. Armamos un libro con un gran fotógrafo de Rosario que se llama Mario Laus sobre los bares antiguos de Rosario. Me acuerdo que registramos 15 bares. Él hacía fotos blanco y negro muy hermosas. Eso se convirtió en un libro que se llama Bares, de la Fundación Ross. Y yo escribía textos en base a la historia del bar. De los 15 bares relevados en aquel momento, creo que sin tocar quedan 2 en 20, 25 años. Y uno puede decir, pero bueno, es propiedad privada. ¿Cuál es el problema? Que se arreglen. Ahora, ¿ustedes saben que en el mundo no es así? Hay legislación de defensa de los bares en Italia, en España. ¿Y por qué? Porque se los considera sitios privados, pero se le da un interés público. Un bar que tiene 150 años, ¿es solo del dueño? ¿O es también de la gente que va ahí? Y si además tienen algún significado cultural o alguna historia vinculada a grandes personajes de la cultura, ¿no hay que cuidarlos? Yo no estoy diciendo que venga el Estado y lo estatice, ¿no? No estoy llegando a eso. Pero por lo menos podría ayudarlos. ¿Qué se hace en Europa, por ejemplo? Se los incluye en los circuitos turísticos, se les da crédito, se les pide que no toquen, que no cambien el lugar, que no lo modifiquen, porque es parte de la historia. Para que hagan eso, se los ayuda, se los desgrava, se les cobra menos impuestos, se los incluye en los circuitos de espectáculos, para que tengan espectáculos, para que la gente siga yendo. Bueno, nada, cosas que aquí ni siquiera se consideran, ¿no? Imaginen en este momento plantear la defensa de un bar. Bueno, yo vengo de una ciudad que llegó a estatizar un teatro y un cine, ¿no? Que en aquel momento fue un escándalo y yo creo que fueron 2 decisiones virtuosas. Gracias a eso, el Teatro La Comedia sigue funcionando en Rosario en manos de la municipalidad. Y el Cine El Cairo, que estaba por cerrar, también se salvó del cierre por una acción del Estado.
A mí me parece que los espacios culturales, los espacios donde la gente interactúa son muy importantes. ¿Cuál es la diferencia de un departamento en Buenos Aires a un departamento en Madrid o un departamento en Nueva York o un departamento, no sé, en Bulgaria, para acordarnos de Cristalina? No es demasiado en el interior, no hay tanta diferencia. Las ciudades se diferencian en los lugares donde la gente interactúa. Muy difícil encontrar una plaza igual a otra. Muy difícil encontrar un mercado igual a otro en el mundo. Muy difícil encontrar un estadio de fútbol igual a otro. O un cementerio, o un puerto, o un bar. Los bares hacen a la identificación de un lugar. Las librerías, por ejemplo, hacen a la esencia de una ciudad. Bueno, está por cerrar Los Laureles, un bar que nació siendo pulpería en 1893. Ojalá que alguien haga algo y lo salve. Salgo a caminar sin rumbo en un día cualquiera, pero un día cualquiera puede ser mucho más. Hacia la parte de atrás del cementerio, cruzando el parque, llego a un bar. Hay solo hombres que beben vino y fuman tabaco, pero en el aire hay algo especial. Es pleno invierno, pero una ola de calor invade, como sucede a veces a toda mi ciudad. Ciudad de brujas y de asfalto, un puerto sin salida al mar. Si navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar. A viajar, perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo, yo voy a viajar. Un hombre se me acerca y me declara que él era actor en un teatro principal. 13 minutos pasaron de la 1 de la tarde en todo el país. Es la portada de lo que estás escuchando en Radio Con Voz 89.9 con el bar de la calle Rodney. A esta hora 13 grados 9 la temperatura y hoy nos vamos a dar un lujo. Porque viste que los viernes viene Rodo Rage y hace recomendaciones, bueno, bonito, barato. Hoy vamos a almorzar una recomendación de Rodo Rage que tiene todo. Es bueno, es bonito y es barato. Se llama 4090 Burger. Son unas hamburguesas espectaculares que tienen una nueva sucursal acá cerquita de la radio, 2 cuadras. Están en Palermo, en Niceto Vega 5599. 5599, Niceto Vega y Fitzroy. Ahí encontrás 4090 Burger. Niceto y Fitzroy. Acá a 2 cuadras, nomás. una cuadra y media. Chicos, pensé esto toda la mañana. Estoy pensando en hamburguesas desde que nos dijeron hamburguesas. Mira. Sí. Es más, Bien. quedaron facturas de producciones anteriores y dijeron, no, ¿sabes qué? No. Hay que dejar el espacio para las hamburguesas que estamos por comer. También tienen, además de la nueva sucursal que está acá cerca de la radio, una sucursal que está en Caballito y otra en Balvanera. Y todas las novedades las podés encontrar en @4090burger. En ese caso lo escribís con números. 4090 Burger, así los encontrás. Muchas gracias por las hamburguesas. Pásate a GNC. Mejorás tu economía y cuidás el medio ambiente. Vamos a actualizar la información en base a testimonios. Patricia Bullrich anoche en TN, para mí una de las declaraciones importantísimas de las últimas horas, dijo que se veía como candidata para la ciudad de Buenos Aires. ¿Es imposible que vayas vos? No, imposible no. No. Yo puedo ser candidata en la ciudad perfectamente y me tengo una fe bárbara. Apa.
Sí. Ahí tenés una frase. Total. Ah. Puedo ser, claro que puedo ser. Y además porque estoy probada en la gestión. Estoy probada en gestiones complejas. Así que... y la ciudad no es tan compleja como es arreglar la seguridad de un país. Bien, ¿por qué es relevante? Porque está diciendo que puede quedarse en la ciudad de Buenos Aires a competir. Eso obviamente preocupa y mucho a Jorge Macri, a Mauricio Macri, porque el principal bastión del PRO sigue siendo la ciudad de Buenos Aires. Y por el otro lado, también es una alerta para el gobierno nacional, ¿no? Patricia Bullrich que va viendo qué paso dar en función de cómo le está yendo a Javier Milei. Por ahora, dice, bueno, si va Javier Milei a la reelección, yo me quedo en la ciudad de Buenos Aires y espero, ¿no? Por eso decía que tiene relevancia. Habló Alberto Fernández también, expresidente, dijo que se evitarían muchos problemas si se le hace una pericia psicológica a Milei. Lo hizo en la M770. Yo insisto en decir que si le hiciéramos una pericia psiquiátrica al presidente, resolveríamos muchas de nuestras dudas. El presidente no está bien, no está bien. Decir la barrabasada de que Lula o Brasil paga el 25% de la campaña anti-argentina, que además, honestamente, está seriamente puesta en duda. Después el fútbol levanta fanatismos y algunos dicen barbaridades. Habló también Rafael Balín, el abogado brasileño que representa a Cristina Fernández de Kirchner. Argumentó la decisión de llevar el reclamo por la situación de la expresidenta a la ONU. Lo hizo esta mañana en Radio Con Vos. Una vez agotadas las instancias internas, los recursos internos, restó a la presidenta esa vía internacional prevista en la Constitución argentina. Siempre debemos acordar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo que justamente permite estas comunicaciones individuales al Comité de Derechos Humanos son norma constitucional en Argentina. Habló Mariano Cuño Libarona en Radio La Red, exministro de Justicia de Javier Milei. Consideró válida la presentación judicial de la defensa de Cristina Kirchner ante la ONU, pero dijo que es poco probable que sea candidata. Tienen todo el derecho del mundo a recurrir, a apelar, a pedir, a llegar a las últimas instancias. Es válida la apelación, es válido su derecho a recurrir a instancias internacionales. Vos me decís el fondo, si es que en las Naciones Unidas van a atender este punto, si es jurídicamente viable que las Naciones Unidas se ocupe de esto, porque hay una Corte Interamericana también claro, que es el organismo natural, ¿viste? Lo que pasa es que la Corte Interamericana dura una eternidad, entonces deben haber evaluado, vamos a las Naciones Unidas a ver si podemos obtener algún resultado más rápido. Entonces, que las Naciones Unidas venga a revisar si puede o no participar en un acto eleccionario, me parece que no tiene esa potestad. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás cientos de miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y en medio ambiente, pensá en GNC. De Ushuaia a La Quiaca, del Atlántico a la cordillera. Un país realmente inmenso, con cosas buenas y cosas malas. Hoy viajamos a un nuevo destino de la inmensa Argentina. ¿Y por allá qué onda? ¿Y por allá qué onda? Abrimos este espacio la semana pasada, tratar de tomar contacto con colegas, con periodistas de distintas ciudades de la Argentina, de distintas provincias, para saber qué está pasando y qué están viendo como relevante que los medios nacionales no estén registrando, ¿no? En esta mirada tan eurocéntrica, no, eurocéntrica es Europa, etnocéntrica sería, ¿no? Y no ambacentrista. Ambacentrista podría ser, está bien lo que decís, ambacentrista, donde de pronto es más relevante, no sé, un corte en Corrientes y Callao que una situación social grave en una provincia, ¿no? De hecho, ayer nos enteramos con esta trágica noticia del helicóptero que cayó en San Juan, en un parque nacional, la muerte de 7 personas, bomberos, personal de conducción de la policía, que estaban yendo a un incendio en La Rioja, en Chilecito, en noticia que no había trascendido. Por eso elegimos hoy hablar con una colega de La Rioja,
Analía Yoma de Radio La Red de esa provincia. Analía, ¿cómo estás? Reinaldo 7K te saluda en Radio con Vos. Buen día, ¿cómo están? Buenas tardes, en realidad, ya buenas tardes y gracias por la invitación y felicitaciones por el segmento, ¿no? Coincido con lo que decís, con esta mirada federal que le intentan poner con esta agenda, ¿no? De un país tan diverso, ¿no? Con realidades tan distintas. Totalmente. Mira, te queremos preguntar primero por esta noticia que no había trascendido, que había incendios en La Rioja. Sí, bueno, esto se desató el lunes, un incendio en la segunda ciudad de nuestra provincia, que es Chilecito, en una zona muy bonita, ¿no? Que es la Sierra de Huanchín. Esto derivó en la necesidad de que cerca de 150 personas trabajen en el lugar. En este momento ya está controlado el incendio prácticamente, analizan algunos focos que quedan. Y en este sentido también es que este helicóptero que venía, que estuvo haciendo tareas de capacitación en Valle Fértil y luego venía hacia la provincia de La Rioja, bueno, termina, ¿no?, en esta lamentable tragedia. Eso por un lado, y por el otro también que consecuencia de este incendio ya se presentó una denuncia penal, ¿no?, porque fue un incendio provocado de manera intencional, ¿no? Es decir, en este marco de las vacaciones y del receso invernal, alguien hizo fuego, evidentemente con un mobiliario que estaba ahí destinado para el turismo y no lo apagó como corresponde. Claro, o sea, pero ¿es más una imprudencia o están analizando si esto fue deliberado para generar el incendio? No, es una imprudencia, ¿no? En apariencia de un turista que a lo mejor le hizo frío, hizo el fuego, claro, y no lo apagó como corresponde, en una zona justamente que corría viento sonda, que es muy particular del oeste de nuestra provincia, que es un viento más bien caliente, que esto, bueno, generó el incendio que consumió cerca de 1.000 hectáreas, ¿no? Afectando a productores, claro, y a puesteros de la zona. Analía, más allá de esto que me decís que ya está sofocado por suerte, más allá de las pérdidas graves y donde habría que trabajar mucho, ¿no?, el tema de la conciencia, sí, cuando alguien prende fuego en zonas que sabe que pueden generar alguna tragedia. ¿Qué ves, qué te parece que no estamos viendo desde la ciudad de Buenos Aires y que te parezca relevante de la provincia? Que se nos esté escapando, de lo que sea, del área que sea, de política, de economía, de lo que veas. Bueno, me parece que en términos generales también atravesamos por una situación económica como el resto de las provincias. Esta semana yo contaba, por ejemplo, que nuestra provincia está en el puesto número 1 del ranking de morosidad, algo que se conoce a nivel nacional en términos de los bancos y de las billeteras virtuales. Sí. Eso por un lado. Y en estos términos también hay datos en materia económica que hablan en nuestra provincia de la caída del consumo del pan, de la caída del consumo de la carne, que eso también se puede ver en otros datos de otras jurisdicciones, y también La Rioja está dentro de un grupo de provincias con la caída de la venta del combustible, lo cual no es menor y que habla de la baja de la actividad económica. Claro, que le está pegando fuerte. Sí. Y si tenés antes de despedirte, algo positivo que no estemos viendo, alguna buena que se nos esté escapando de La Rioja. Bueno, y según datos estadísticos oficiales de la provincia, fue una buena temporada turística en el receso invernal. Recordemos que nuestra provincia ha implementado el previaje con chachos y además es la única provincia que ahora vuelve con una cuasimoneda, que es el bocade, ¿no?, que es el chacho que se implementa a partir de la liquidación salarial del mes de agosto, ¿no? Y que eso también se enmarca en un contexto político, ¿no?, te diría, de la nula relación que existe entre el gobierno de Ricardo Quintela y el de Javier Milei. Es uno de los pocos gobernadores que tiene del peronismo del norte, que tiene una relación muy crítica con Milei, casi no tiene relación, sí, ¿no? Sí, y para darte un dato más, me parece que la foto de este fin de semana va a tener que ver con los 50 años, ¿no?, del martirio o el asesinato de Monseñor Angelelli, en un acto que va a cruzar lo religioso y lo político, porque el gobernador Ricardo Quintela, ¿no?, que está en este armado también de un espacio opositor para el año que viene,
ha invitado a Máximo Kirchner, que va a estar en la provincia, que va a llegar para los actos por el aniversario de nuestros beatos. Invitó al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero no se entiende que no va a venir, y también lo invitó a Sergio Massa. Así que allí va a salir, o el peronismo al menos intenta empezar a poner una foto, ¿no?, con una mirada más política y más electoral para el 2027. Bien, sin duda. ¿Este acto cuándo es? El sábado primero, sí. Bien, sí. bien. Dato relevante también. Por curiosidad, ¿sos algo de los Yoma, de la familia Yoma? Porque hay muchos Yoma, muchos Menem y muchos Yoma. No, pero no soy nada. Soy de un pueblo del oeste, de cerca de la cordillera, pero nada que ver con la familia. Bueno, La Rioja es hermosísimo, ¿no? Para los que puedan, ¿no?, en algún momento y quieran recorrer la Argentina, que es tan hermosa, bueno, tiene lugares preciosos. Yo recuerdo haber paseado un poquito la última vez que fui a la Feria del Libro de La Rioja. Te mando un cariño, muchísimas gracias por el informe, Analía. Y muchas gracias, y bueno, que tengan una linda tarde. Analía Yoma, colega de La Rioja, de Radio La Red de La Rioja. Nos pareció interesante poder tomar contacto con ella a partir de que nos enteramos de los incendios, porque ayer se cayó el helicóptero, esta tragedia donde murieron 7 personas, claro, y ni siquiera teníamos en el radar que estaba pasando esto. Y relevante también la convocatoria que hace Quintela. Está muy jodida la situación en La Rioja, está con los bonos, ¿no? Muy complicada, ¿no? La caída en el consumo de pan, como nos acaba de nombrar. Habló de no puede darse la foto conjunta para mostrar unidad del peronismo entre Kicillof y Máximo. No, es increíble. Además, mirá la convocatoria que apto. El acto del martirio de Angelelli, del obispo. Ni siquiera está jugando de local, están yendo a una zona neutra. Podés ir y podés aparecer en una foto, no pasa nada. Hay unas cosas ahí, Dios mío. Bueno, insisto, ¿no? Le están haciendo un favor a Milei impresionante en cuanto a eso. Profe, yo no sé si te da tiempo ahora, pero vos tenías también datos del endeudamiento, ¿no? Porque me sorprendió, recién decía la colega que La Rioja está como entre las provincias más afectadas por la mora, por las deudas incobrables que se están dando en todo el país. Sí, hay distintos despieces sobre esto, distintas miradas sobre esta cuenta que sube mes a mes, que es la cantidad de familias que tienen algún tipo de retraso en las deudas que toman. Una nota del diario Clarín detalla que 2 de cada 3 préstamos que entran a categoría irrecuperables, en lo que es el estatus de la deuda en mora, nivel 5 sería irrecuperable. Cuando ya la familia debe una deuda hace más de 6 meses, el banco o la entidad financiera la manda ya a nivel irrecuperable. Eso significa, entre otras cosas, que, por ejemplo, asume que no la va a poder cobrar y se la vende a un estudio jurídico para que vaya a ejecutarla de alguna manera, y se la vende por algo así como el 10% de la deuda. O sea, me deben 1.000 pesos. Recuperame 100, aunque sea. No, ni siquiera. Dame 100 pesos vos, quédate con el juicio, quédate con la deuda y tratá de ejecutarla vos. Bueno, 2 de cada 3 préstamos categorizados como irrecuperables están en poder de las billeteras virtuales. Lo cual no sorprende, porque es el acceso al financiamiento que tienen las familias que no acceden al banco. Te cobran las tasas más altas, asumen un mayor riesgo y después se quedan con la mayor cantidad de mora. De hecho, la mora en el sistema de billeteras está arriba del 30% contra un 12% o 13% de lo que es la mora para personas en el sistema bancario. Otro despiece que me llamó la atención tiene que ver con un informe del Banco Provincia, que dice que el 44% de los jubilados tiene algún tipo de deuda. No en mora necesariamente, pero sí que se endeuda cada vez más la población de más de 60 en el caso de mujeres y de 65 en el caso de los hombres, y esto lo asocia el Banco Provincia, la División Provincia Microcréditos del Banco Provincia, a la caída de poder adquisitivo. Lo que dicen es, por un lado, la jubilación mínima con bono, el bono que queda congelado en 70.000 pesos desde marzo de 2024, hace más de 2 años, bueno, cayó 19% el poder de compra de la jubilación mínima con bono. En paralelo, aumenta casi 5 puntos porcentuales la cantidad de jubilados que recurren a algún tipo de deuda. Puede ser financiarte con la tarjeta de crédito, o puede ser sacar un préstamo con un banco o con una fintech. Y además se triplica en el último año la cantidad de jubilados y jubiladas que entran en mora. Ahora sí que entran en mora, es aproximadamente 12% del total.
que no es tanto si lo comparás contra el 30% que te decía que es nivel general, porque entran mucho más jóvenes que jubilados, pero es 3 veces más de lo que había hace un año, la cantidad de jubilados que no pueden pagar sus deudas. Sí, los números son impresionantes. Bien, nos quedan 30 minutos, mucho para contarte. Tercer capítulo de Los Dueños de la Tierra. Tenemos también hoy Periodismo de Periodistas, la sección que más le gusta a los colegas. Estás escuchando La Inmensa Minoría con Reinaldo Sietecase por Radio Con Vos 89.9. Con Vos, La Inmensa Minoría, hasta las 14 en Radio Con Vos. 35 minutos pasaron de la 1 de la tarde en todo el país, 14 grados 2 décimas es la temperatura en Buenos Aires. ¿Y no sabés qué hacer el último fin de semana de vacaciones de invierno? Salí a pasear, venite a Palermo, acercate a Suichelé, que tenés 3x2 en vasitos con genuino helado artesanal. Son sabores originales elaborados en familia usando ingredientes verdaderos y naturales. Los encontrás en Gorriti 5023, a la vuelta de Plaza Serrano, ahí en pleno Palermo, y tenés más novedades y promociones. Si los seguís en Instagram, buscalos como @sui_gelé. Mi oficio de cantora es el oficio. Está cantando la Ferni, ha estado aquí en el programa alguna vez, me avisa que está presentando nuevo disco este sábado a las 21 horas en el Club Atlético Fernández Fierro. Así que los que quieran se pueden acercar hasta ahí. Es un lindo lugar para escuchar música. El CAF, el Club Atlético Fernández Fierro, y en Sánchez de Bustamante 772. Las entradas están disponibles en Ticketoy. O si entran en la Ferni me dice, si entran a mi Instagram, que es la Ferni, puedo conseguir 2x1. Dicen, escuché en Radio Con Vos y quiero ir el sábado a escucharte. Así que bueno, es un buen plan. Quiero contarles además que, a propósito de que estamos escuchando a alguien cantando folclore, están organizando desde Merlo, esto es un laburo, me avisa el padre Pancho, de la Fundación 6C Arte, están organizando un concierto con Liliana Herrero, acompañada con Pedro Rossi, Santiago Torre, Esdrújulas, se llama Con Gloria a Vivir, música para construir. Esto va a ser el domingo 9, falta bastante, pero pueden ir sacando las entradas. Van a tocar en Avenida Belgrano 2527 a la tarde, el domingo 16:45. Liliana Herrero siempre es un planazo, así que en este caso, ¿por qué los invito? Porque están organizando la construcción de viviendas. Conseguir fondos para la construcción de viviendas. Está ahí el padre Pancho, que es una garantía para construir viviendas en Merlo. Las entradas son populares, hay desde los 17.000 pesos hasta los 25.000 pesos. Con Gloria a Vivir se llama el proyecto. Liliana Herrero, entonces, en este concierto solidario del que les vamos a seguir dando información. Estás escuchando La Inmensa Minoría. Estás escuchando Radio Con Vos. La Inmensa Minoría. Solo la información necesaria. La Inmensa en Radio Con Vos. Te va a conmover esta historia, me dijo Garba. A ver. A la que estás escuchando es a la Joaquín. Escuchá la letra porque es un letrón. Se pone reloj, cabecito en la boca. Este género musical se llama RKT, que es una mezcla entre cumbia visera, cumbia colombiana y reggaetón. Este es el género con el cual la Joaquín se hizo conocida, porque es una de las pioneras en este género musical. Joaquina estaba en pareja hacía 2 años con otro personaje muy popular de redes sociales que también es cantante. Él se llama Lucra. Es O La Perdida, La Morocha. Tiene colaboraciones también internacionales con Elvis Crespo, reversionó el Suavemente. Con Chayanne también reversionó el Provócame. Tiene una sesión con Bizarrap también que se hizo muy popular. Son 2 artistas jóvenes muy queridos, pero que además tenían una relación que era muy seguida
en redes sociales por la ternura con la cual se mostraban, por el acompañamiento, por cómo habían ensamblado la familia, porque la Joaquí tenía 2 hijas chiquitas y él se ensambló a esa familia y se mostraba con mucho cariño con las hijas de la Joaquí. Y en las últimas horas la Joaquí confirma que la relación había llegado a su fin, una relación que nace en abril de 2024, también medio con cierta picardía en redes sociales, porque ella había subido un video donde bailaba una canción de él y él le pone abajo: qué bien te queda Córdoba a vos, y ella le responde: y un cordobés también me quedaría muy bien. No. Y ahí, picanteándose, empiezan esta relación de amor que para el Joaquí es la primera vez, según lo cuenta ella, ahora lo vamos a escuchar en breve, donde ella conoce verdaderamente el amor, porque ella estaba habituada a los círculos de violencia. Ella estaba habituada, nació en condiciones muy marginales, donde le faltaban recursos y donde se habituó a que la violencia era la forma de relacionarse con los hombres. De hecho, en su última relación casi la mata a la expareja por la violencia física que ejercía sobre ella, y ella confirma de esta manera el fin de su relación con Lucra. Sí, la verdad sí, me separé. Yo una vez me enamoré de una persona que tenía todo y era muy difícil hacerle un regalo especial. Entonces sentí que el regalo más caro que podía hacerle era una carta de amor. Y en esta situación en la que no nos era tan fácil entendernos, nuestros idiomas de amor estaban hablando distinto, releí esa carta de amor que escribí y decía que yo lo elegía ver de la manera en lo que lo estaba viendo y quererlo como lo quería, incluso si todo, incluso si nada, incluso si un día no me elegía a mí. Porque el amor es libre y el otro es libre de no elegirte más, y eso no lo hace una mala persona. Ella blanquea que él es quien la deja, que ella sigue enamorada, y cuenta de esta manera que es la primera vez donde ella se encuentra con una relación sana y que le duele el doble porque no lo quiere dejar ir, pero que entiende que esto también es parte del amor. Yo nunca había vivido un amor así, yo me enamoré perdidamente, él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo. Y lo dejo ir con el mismo amor que lo vi llegar, y también me gustaría aclarar que no es culpa de nadie más que de nuestras infidencias, que no hay terceros en discordia, nunca tuvimos celos, tuvimos la relación más sana del mundo. Esto tiene que ver con cosas que se dijeron en las últimas horas, donde se involucra una tercera que también es muy conocida, que se llama Tulia Costa, que es mayormente amiga de Lucra, pero es amiga de la pareja, y se empezó a hablar de que Lucra la había dejado porque se había enamorado de una tercera persona. Ella trata de no escalar esto y que la gente, porque hay muchos, o sea, hay bandos de un lado y del otro en esta relación, dice: nosotros estamos bien, chicos, no lo agregan porque sigue siendo una buena persona. Es conmovedor, ¿no? que lúcida. Y qué valiente, sí, porque todo con el junto. corazón en la mano sale a decir: él me dejó y yo sigo enamorada. Y cierro con esta última parte. Pará, y le decía lo mejor. Sí. Ay, me puse re triste igual. Sí, claro que es triste. Me puso muy triste. Que toda ruptura de un amor es triste. ¿Cuál no es triste? No, pero lo que dice ella es como, lo dice con tanto amor que... Pero por eso digo, lo que conmueve es su generosidad, ¿no? Y cerramos con esta parte, porque ella cierra con ese balance diciendo: la verdad es que yo hoy sigo con los sueños de casarme, yo pensaba formar una familia, pero entiendo que vivimos a destiempo y que se dio así. No, igualmente ya se le va a dar. Le deseo lo mejor. Yo nunca había amado así, yo me quería casar, yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y también está bien, y realmente Facu, independientemente de que hoy tomo una decisión que es distinta a la que yo idealizaba, él fue por lejos el mejor novio que he tenido, y fue la primera vez que yo experimenté un amor de verdad. No, precioso lo que dice. Bueno, y qué triste, las dos cosas. 1:43 minutos. Vamos al tercer capítulo de Tierras. Vamos, dale. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Capítulo 3. Estamos contándote el estado de situación de la tenencia de la tierra en la Argentina, ahora que el gobierno plantea para el 6 de agosto una ley
que facilita la compra de territorio argentino por parte de empresas o estados extranjeros, incluso en zona de frontera, incluso en lugares donde hay reservorios de agua dulce. Profe. Venimos hablando de Luciano Benetton, dueño de más de 900.000 hectáreas, sobre todo en la Patagonia. También hablamos de las distintas ramificaciones de la familia Braun Menéndez, que todavía detenta más de 750.000 hectáreas, sobre todo también en la Patagonia. El tercer grupo en cantidad de tenencia de la tierra es extranjero, es de origen británico, se llama Grupo Walbrook y es dueño de una firma que se llama Nieves de Mendoza, que tiene más de 600.000 hectáreas en el departamento de Malargüe, y que tal vez ustedes la conozcan por administrar lo que es el Centro de Esquí Las Leñas. Es el gran complejo turístico de esquí de alta gama, no solamente las pistas de esquí, sino todo lo que tiene que ver con el complejo turístico, las cadenas hoteleras y demás, está en poder de este grupo, que como te decía tiene unas 600.000 hectáreas. Para que te des una idea, venimos hablando acá como una de las fuentes que contribuyen a este trabajo, del Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que tenía como promedio de extranjerización de tierras a nivel nacional un 4,97%. Bueno, en Malargüe, en el departamento de Malargüe, llega la extranjerización al 14,74%, por eso ustedes lo ven ahí en pantalla si nos siguen en YouTube, con un colorcito más rosado o más rojo, porque está en un nivel alto de extranjerización. No es el más alto de cuando uno lo mide por departamentos o por municipios, pero sí es uno de los más altos del país, y como ustedes lo ven ahí también, incluye buena parte de, o un pedacito de la frontera con Chile, de la cordillera, que linda con el país vecino. Es decir, que una parte de la frontera está en manos de un grupo de origen británico. O sea, acá estaría incumpliendo la ley. Lo que pasa es que la ley es posterior seguramente a la compra de ellos. Exactamente. Es muy probable, ¿no? Sí, ellos... Y acá en este caso estamos hablando de una empresa inglesa, ¿no? Hablamos de una empresa inglesa, sí, cuyo origen es de un magnate británico que se llama se llamaba Bernard Lewis, que no tiene nada que ver con Joe Louis, aunque son vecinos, podemos decir, de alguna manera, pero que adquiere la posesión de este grupo a comienzos de los 2000, cuando entra en quiebra quien detentaba el centro de esquí, y los bancos luego terminan vendiéndoles estas extensiones a este grupo extranjero. Los bancos eran el Banco de Mendoza y el Banco Nación. Como te decía, el principal negocio aquí es turístico. Se estima una facturación entre 15 y 25 millones de dólares según cómo esté la temporada, según cuántos brasileños, sobre todo, y estadounidenses lleguen, porque hay mucho turismo extranjero ahí. Pero también tienen otros negocios vinculados a esto. Arriendan tierras para pastoreo, y también tienen canteras y proyectos mineros en esa cordillera muy rica en cobre, pero también, bueno, con otros metales preciosos. Te hablaba de Bernard Lewis. Bernard Lewis tiene otros proyectos de desarrollo inmobiliario por el mundo. Ahora no tiene en ningún lado estas extensiones de tierra. Sí tiene desarrollos de lujo, viviendas de lujo, etcétera, etcétera, pero en ningún lado tiene estas 600.000 hectáreas de tierra que tiene en la República Argentina. Perdón, tenía. Bernard Lewis falleció hace poco, a los 100 años. Todo el complejo ahora está en manos de sus herederos, y una fortuna de 2.700 millones de dólares, según estimó la revista Forbes, que empezó a construir Bernard Lewis en 1948, cuando sale al mercado una marca de indumentaria muy cara que se llama River Island Fashion, muy popular sobre todo en Europa, y que le da los fondos para después armar un imperio financiero, inmobiliario y también turístico en la República Argentina. Todo esto hoy es administrado por su sobrino Ben Lewis, que es el CEO de la empresa desde 1990, y que con la muerte del fundador, bueno, adquirió más protagonismo. Te estamos contando esto porque esto es lo que ya está. Lo que quiere habilitar el gobierno es mucho más. La pregunta es, alguien que tiene una fortuna de 2.700 millones de dólares, ¿por qué no puede comprarse una provincia? ¿Por qué no podría comprarse, no sé, una ciudad?
Bueno, no se puede. Hay límites. No es que vos les prohibís que vengan y que puedan comprar y tener territorio. Tampoco te garantiza que un terrateniente extranjero sea mejor que un terrateniente nacional. Ahora, lo que se está tratando de preservar con la norma que está en vigencia es que no te compren pedazos de frontera, con lo que implica. O no compren lugares de agua dulce. A ver, Luis no te deja llegar al lago escondido. Tenés un tipo que compró un enclave y vos no podés llegar a un espacio de agua dulce. Así de grave es. Bueno, esto puede pasar el 6 de agosto, lo estamos contando en capítulos, los dueños de la tierra, cómo está la situación en este momento en la Argentina. Y para seguir haciendo amigos, llega Julián Cortés. Bueno, momento de hacer una pequeñísima pauta. Pausa, perdón, vamos, dale. Ya que arrancamos con periodismo de periodistas, que es lo que más me gusta en el mundo. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. ¿Todo bien, Rey? Me cayó el reloj. Bueno. Sí. Arranco, me puse a laburar, porque No, pará. Pero esto es un acontecimiento. El otro día se te escapó, que yo saco las cosas de Twitter, hacía la Sí, pasada, hice una investigación. Que está rascando mucho de las redes sociales. Una investigación y un homenaje a Carlos Pañi y su capacidad innecesaria, a mi entender, de su No me hagas enojar con excelencia en la Pañi. pronunciación. No me hagas enojar con Pañi ahora, que nos llevamos bien. Nos vamos a reír ahora, escuchémoslo. En materia de seguridad del gobernador Maximiliano Pularo, que en su momento fue ministro de Seguridad. Daniel Angelici, una figura central de Juntos por el Cambio, a quien Macri le ha confiado históricamente las relaciones con la justicia. Angelici, como todos sabemos, se dedica al juego. Daniel Angelici. Vos decís la vagna, decís terragno, ¿por qué me discriminás? Soy víctima del sistema. Bueno, una de las novedades que presenta la Argentina de los últimos tiempos, de estos años de Macri, es Piqueto. A los aliados de Alberto Fernández, que van detrás de la candidatura de Daniel Scioli de 2015. Daniel Scioli, en 2 oportunidades... ¿Por qué decís Scioli? Porque no es Scioli. Scioli. Sería prosciutto entonces. Es verdad. ¿Y qué es Scioli? Obviamente. Pará. ¿Por eso vos decís Scioli? Obvio. Daniel Scioli. Daniel Angelici. ¿Vos decís la vagna? ¿Decís terragno? Maximiliano Pularo. Piqueto. ¿Vos decís la vagna? Daniel Scioli. ¿Decís terragno? Daniel Scioli. Daniel Angelici. Scioli. Obviamente. Bueno, una canción de Seba Sidi que nos editó con algún archivo que encontramos. Muy bueno. A mí me gusta. A propósito de todo, un pequeño paréntesis. ¿Scioli no dijo nada del quilombo con Brasil? ¿El que fue embajador en Brasil? No, me metás en quilombo. No, perdón, Scioli. No me doy bien con Daniel. Igual si nos tenemos que poner de tu lado el de Pagni, nos ponemos el de Pagni. Yo estoy con Pañi, no estoy criticando, fue un homenaje. ¿Pagni o Pañi? Pañi, ¿no? Bueno, ahí se queja. Él dice que le dicen Pagni y es debe Pañi. ser Pañi. Y él es Pañi. Como Scioli. Sí. Claro, Pañi y Scioli. Bueno, nos dimos Bien. un gustito y hablando de gustitos, Sí. Luis Majul te da un curso de qué gustito te podés tomar y cuáles todavía no. A ver. Explican el mismo mensaje. Ansiedad no la manejo. Deuda y trato de manejarla también. Muy interesante los casos, ¿eh? ¿Viste el caso? Bueno, se te rompió el auto. 3 palenques, usar la tarjeta, te rompe toda la tarjeta. Dato número 1, no usemos la tarjeta para endeudarnos, ¿eh? Lo dijo más de una vez Mariana Yalo y todos los expertos en finanzas. Dato número 2, no te endeudes si tu patrimonio o tus recursos no te dan para pagar esa deuda. Está bien. Dato número 3, si te querés darte un gustito y no podés darte un gustito, evita el gustito. Es la mejor manera de no endeudarse. Me parece bien. Sigamos que no hay tiempo. Garba, ¿cuál es la definición de hambre según la RAE? Escasez de alimentos básicos que causa carestía y miseria generalizada, o hay otra acepción para la palabra que es apetito o deseo ardiente de algo. Bueno, esta es la definición de hambre según Mariana Brey. Comer carne cada 3 días no es tener hambre, discúlpame. Ya, Decime por en qué favor. país del mundo la gente come carne de lunes a viernes. Anda a Europa. ¿Dónde se come carne de lunes a lunes? Hambre qué? es otra cosa. Hambre es el que revuelve la basura porque él sé que sí realmente no come. ¿El que gana 300.000 pesos no tiene hambre? Tiene que ganar más. Si es un jubilado, vive en una casita muy pobre o no, o tiene una familia que lo ayuda, digamos, es Si otra vive en la una situación. casita, Si no para el mezclamos uno, todos los para- temas, el No. hambre con el jubilado. Si vos comes carne cada 3 días, eso no es hambre. Hambre es no comer, es revolverte Hambre la es no basura. comer. Eso es hambre. Para mezclar todo, ¿comer carne es un gustito?
Al parecer. Hambre de gloria. Bueno, sí. Vamos a dejar algunas cosas al lado, pero me gustó este cruce que hubo entre dos eminencias del periodismo. Primero, no se queden dormidos, Fontevecchia, y después, no se enojen tanto, Johnny Viale. Fontevecchia, en línea con Alberto Fernández, una vez más, dijo: Milei no está bien. A ver. Muy buenos días, el lunes 27 de julio, y titulamos nuestra columna de hoy día 957 con una pregunta. ¿No se dan cuenta que este hombre no está bien? Como es de acostumbrarse, Milei, cada vez que la oposición desaparece del mapa y no le genera problemas, se encarga de pegarse tiros en el pie y Vení, Mati, que se van a quedar dormidos, ya escuchamos la parte importante. ¿Por qué también me se queda mal? Yo me llevo muy bien también con Jorge. ¿Qué yo me llevo bárbaro. Pero bien. No hay tiempo y viene ¿Cómo se nota que a ustedes no les debe ningún aguinaldo, no? Porque tanto deja algún muerto ahí. Sí. Bien. Al que no le gustó nada de lo que dijo Fontevecchia es al, según Aptra, el mejor periodista político del año, Jonathan Viale. A ver. ¿Cómo está usando el kirchnerismo esto? Volvieron a ese viejo apotegma de que Milei está completamente loco, que está chiflado, que vamos a chocar, que no está en sus cabales, que no está bien, facultades mentales alteradas. Bueno, ahí estaba Fontevecchia, el dueño de la quebrada editorial Perfil. Ojo que la gente no es boluda, y se da cuenta de todo, porque dijeron que estaba loco, que estaba enamorado de la hermana, eso lo dice él, que hablaba con los perros muertos, que tiene pañales, que tiene raptos de furia en la Quinta Olivos y aparecen ambulancias. Y al final, la gente no le dio ni 5 de bola a esta gente, ¿no? Porque a este hombre, creo yo, y este es el tema que muchos no entienden, no lo votaron por sus modales, que son malos, evidentemente son malos. Tremendo, ¿eh? Es espectacular, todo lo que me pierdo. Menos mal que hacemos esta sección. Estoy dejando la mitad afuera. Me encanta el graf mientras habla de Lula es Cristina. Y ahí lo corté también porque Johnny tiene una buena costumbre que termina su editorial y suena la perla de Rosalía. ¿Ah, sí? Pero bueno, a veces está bueno. Y para terminar, nos vamos con un chistecito de la número 1, Lali. En Gelatina estaba ocurriendo una columna de humor de Adrián Lackerman. Lali le mandó a su esposo, el conductor Pedro Rosenblatt, un chiste. Él, dicho por él, no tuvo los huevos para contarlo y Lali lo contó. Mi futura esposa me manda un chiste que a mí no me da la cara para contar. Así que si te animás, 11:36. Dale. Tengo un chiste para Lackerman. ¿Sabés cómo te dicen a vos? Yo no puedo. ¿Sabés cómo te dicen a vos? Rock nacional. ¿Por qué? 20 años sin papo. No. Lali, querida. Está bien. Un chistecito ahí para... Bueno. Hay más material, lo guardamos para otro día. ¿Te parece? Para otro día. Se quedan con Alever, con la radio más sincera y todo eso. Dios mío, es un irreverente este muchacho. ¿Se dan cuenta ustedes, no? Bueno. Empiezo por el final, terminaré en el principio. La radio más linda. Mis intereses quizá Lago Escondido. no fueron saludables. Está siendo más papista que el Papa, más pupista que el Pupo, más papo que... No, qué papo. Más paposte que papo sería. Podría ser más rey que el rey, pero no. Sí. Dios mío. Veremos si el jueves vuelve. No sé. Sigan en Radio con Vos, que ya llega Leverco. Con ustedes nos reencontramos mañana. Muchísimas gracias. Chau.